presenta WowMX.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ¿qué les puedo decir? Estamos contentos de platicar con ustedes un tema muy importante para la sociedad. Y me permito leer parte de un comunicado en relación a que campaña Son Niñas No Madres lanzó un podcast que ahorita vamos a platicar de él y básicamente es una campaña regional, Son Niñas No Madres, que básicamente da a conocer de la mano de expertas en América Latina y el Caribe cómo desde todos los sectores de la sociedad es posible aportar a la protección de la salud y la vida de las niñas. Obviamente es un tema sumamente delicado, pero sumamente importante. Y por eso vamos a tener aquí a dos personas que nos hacen favor de acompañarnos y voy a decir bienvenidas ustedes y presento primero a Pilar Montalvo, oficial senior de programas de Planned Parenthood Global. Hola Pilar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y paso después a presentar a Eugenia López Uribe, directora regional de Planned Parenthood. Perdón, se apagó el teléfono, ahora sí. Planned Parenthood para América Latina y el Caribe. Si se dan cuenta, estoy un poco nervioso, les ofrezco una disculpa, pero es un tema sumamente importante y créanme que estoy muy contento de poder escucharlas. Saludo a las dos. Y en principio les voy a preguntar, platíquenme un poquito de la campaña. Empezamos contigo, Pilar. Platícame un poco de esta campaña y por qué se dan en los hechos este tipo de acciones. Sí, gracias por la invitación. De hecho, la campaña Niñas No Madres surgió desde hace muchos años atrás, cuando por primera vez en algunos países de América Latina notamos un número creciente de casos de niñas que son obligadas a parir. En esa oportunidad hicimos un estudio al cual llamamos Vidas Robadas. En este estudio identificamos cientos de niñas que habían dado a luz, habían sido obligadas a ser madres, y estos embarazos en la mayoría de los casos era producto de violación sexual. Casos en los cuales recogimos no solo data estadística o epidemiológica, sino también recogimos testimonios alarmantes de las mismas niñas que contaban de que no sabían lo que estaban haciendo, de pronto estaban en una cama de hospital con un recién nacido, al cual no sabían, ellas no tenían ni la menor idea que ellas iban a ser las responsables del cuidado de estos recién nacidos. Entonces, casos de estos alarmantes pudimos ver, por eso le llamamos vidas robadas, porque cuando nosotras empezamos a crecer, cuando somos niños y niñas, tenemos sueños y tenemos metas y queremos jugar, queremos ser como todos los niños y niñas que están en nuestro barrio. Sin embargo, estas niñas miraban de que ya no iban a ser igual, ya no iban a jugar con sus amigas en el barrio, que ya no iban a ir a poder ir a la escuela y que ahora dejaban de ser niñas para convertirse en madres y madres finalmente para toda su vida, ¿no? Entonces, este estudio de vidas robadas nos muestra la real y la crudeza de estas niñas que tuvieron embarazos producto de violación sexual y en cuyos los estados las obligaron a ser madres, ¿no? Después de este lanzamiento, de este informe, de este reporte que hicimos en América Latina, con la suma de otras organizaciones y aliados y aliadas en América Latina y el Caribe, se formó finalmente la campaña Niñas No Madres, una campaña que poco a poco ha ido creciendo, que se ha ido articulando, que hay activistas, hay líderes de todas, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, en muchos países en América Latina que han entendido que esta es una problemática que vive nuestra región, a lo mismo que está pasando en la región de África, ¿no? Es por eso que esta campaña, además, luego ha habido un proceso y ahora ha identificado hace 2 o 3 años atrás
casos emblemáticos de niñas en diferentes países, en Guatemala, en Ecuador, en Perú, en México, a las cuales el Estado no las ha reparado por la situación de violencia sexual, no ha habido una reparación, no ha habido una atención debida, las han obligado a ser madres y ellas han querido contar su historia primero y también al no haber encontrado justicia en sus países, están reclamando ahora ante cortes internacionales de derechos humanos que puedan encontrar justicia, algo que no encontraron en sus países, ¿no? Me parece sumamente interesante y se los dije desde el principio, este tema es muy fuerte y agradecemos mucho que haya dos personas capacitadas. Eugenia, te pregunto nada más, dentro de todo lo que estamos viviendo, tengo una percepción de que esto se incrementó también un poco con la pandemia. ¿Es clara mi apreciación? Bueno, sí, sin duda el tema de la violencia de género se ha incrementado por los efectos de la pandemia, no por la pandemia en sí misma, pero la restricción del acceso a las escuelas, estar en tu casa, las dinámicas de las familias, muchas niñas y adolescentes se tuvieron que hacer cargo de sus hermanitos, hermanitas durante el proceso. Entonces sí se ha dicho que hay una doble pandemia, ¿no? La pandemia de violencia contra las mujeres, la violencia basada en género y la pandemia del COVID. Y yo quisiera decir también, si me lo permites, que la campaña de la que formamos parte, la Federación Internacional de Planificación Familiar, es parte de esta campaña porque las adolescentes menores de 15 años se han quedado atrás de los avances que hemos tenido de derechos sexuales y reproductivos y de acceso a la salud sexual y reproductiva y el acceso al aborto seguro. Y esto es muy importante porque si no ponemos énfasis en que ellas necesitan otros servicios, necesitan un acceso con protocolos específicos que vayan orientados a sus necesidades, que además las consideren a ellas en la participación para que puedan decirnos qué es lo que necesitan, cómo son las políticas que necesitamos impulsar e implementar desde el gobierno, no vamos a lograr llegar a todas las mujeres. Entonces, creo que es fundamental reflejar esa situación porque la campaña es muy innovadora también por eso, ¿no? Porque está dirigida a este grupo específico de la población. Y esto es muy importante de destacar porque, bueno, antes que nada este no es un tema de religión, no es un tema de dogma, es un tema de ética social. Me parece que es eso. ¿Es correcta mi apreciación? Pues es un tema de derechos, es un tema de derechos humanos en donde todo lo demás, pues hay la laicidad, uno puede tener la religión que quiera, pero los derechos humanos son inalienables y solo por el hecho de ser personas los tenemos, ¿no? Si nos fuéramos un poco a las estadísticas de Latinoamérica, ¿qué nos podrían mostrar que fuera como un dato para tomar en cuenta durante esta charla? Pilar, ¿quieres contestar? Sí, Pilar. bueno, hemos a lo largo de estos años la campaña viene monitoreando datos, estadísticas y también, como me había mencionado, algunos casos emblemáticos. Como datos de algunos países en la región, te puedo mencionar, por ejemplo, que en Colombia en el 2018 una niña es abusada cada hora, ¿no? O sea, en el 2018 ese era un dato de la Oficina de Medicina Legal. En Ecuador, por ejemplo, cada día se reciben 11 denuncias por violación, 10 corresponden a niñas menores de 14 años, según la Fiscalía General del Estado, ¿no? En Paraguay, por ejemplo, 2 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres cada día, según un informe de Amnistía Internacional en el Paraguay. En el caso de Perú, por ejemplo, que tú mencionabas el tema de la pandemia, nosotros podemos decir, ok, la pandemia todos hemos estado encerrados, las niñas no han salido, no han tenido, no ha habido esa posibilidad de que tengan casos de violencia, pero al contrario, se ha aumentado la violencia porque el principal perpetrador de la violencia es una persona cercana a las niñas, ¿no? Y en el caso de Perú, por ejemplo, en el 2021, casi 1.500 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres, ¿no? De hecho, salió un informe público nacional sobre esta tendencia de que cada año hay más niñas que llegan a ser madres. En Guatemala, por ejemplo, en el 2019 hubieron
casi 7.400 niñas menores de 15 años que se convirtieron en madres, según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. En Nicaragua igual se calcula que al menos cada día 5 niñas son obligadas a ser madres. En México, 4 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 15 años, según la institución GIRE en el 2016, ¿no? Entonces, quiere decir que en nuestra región, después, incluso hay muchos informes que señalan que después de África, en nuestra región ha aumentado exponencialmente los casos, tanto de violencia sexual y también de embarazos forzados, maternidades forzadas, que finalmente cada uno de los estados no está atendiendo o que no está atendiendo adecuadamente. Sabemos que en muchos países también el aborto es legal y sin embargo, para estas niñas no encuentran justicia por el caso de violencia sexual, no encuentran servicios adecuados para ellas y finalmente terminan siendo madres. También hemos identificado algunos casos de niñas que han muerto después de una cesárea, niñas que han muerto después de un parto. Entonces, si ya para una mujer adulta esta situación de salud es alarmante y preocupante por la alta tasa de mortalidad materna que tiene nuestra región, imagínate los embarazos y los partos en una menor de 15 años, en una niñas de 8 o 10 años, pariendo en hospitales públicos. Eso es una cifra muy alarmante, ¿no? Perdón, aquí nada más tengo una inquietud en ese sentido. Estos son los casos conocidos, pero ¿hay algún margen de casos que no se den a conocer? Exactamente. Además, estos son casos que muchas instituciones de la sociedad civil recogen, ¿no? Con un margen de error, obviamente. Hay casos en los cuales, por ejemplo, que como te mencionaba, en el caso de Perú, se ha recogido la data, por ejemplo, de los certificados de nacimientos, y ahí se puede determinar cuántos años tiene la madre, ¿no? Entonces es un dato público, un dato estadístico, pero efectivamente el mayor porcentaje de niñas madres, niñas víctimas de violencia sexual, embarazos producto de violación sexual, que además no se registra en la data o en la estadística nacional o pública o estatal, son datos de niñas que viven en zonas rurales, son datos de niñas que viven en comunidades indígenas, comunidades amazónicas. Simplemente, incluso hay niñas que mueren en el parto, que son datos que están subestimados, son datos que no se cuentan, son datos de niñas que simplemente no existieron para las estadísticas de cada país, ¿no? Eso es verdaderamente alarmante. Aquí tengo una pequeña inquietud. Las personas o los centros médicos que atienden a las mujeres embarazadas también tienen un área de atención para las niñas embarazadas, porque no son los mismos efectos ni psicológicos ni físicos. Mi pregunta es, ¿existe ese dato, Eugenia, Pilar? Creo que es muy importante lo que estás comentando y a eso me refería yo por las necesidades que tienen específicamente ellas. No solamente es el tema de los servicios de salud, sino también de las instituciones de acceso a la justicia. Entonces, en el caso de las niñas y adolescentes que sufren violencia sexual, como estaba comentando Pilar, no hay un protocolo que les deje tener un acceso lineal a la denuncia y al acceso a los servicios de aborto legal que sí existen en los países de nuestra región. Entonces, eso las condena a embarazos forzados, como ella estaba comentando, porque muchas veces te piden, por ejemplo, que el tutor firme que está de acuerdo antes de darte el servicio, o dejan pasar el tiempo y entonces eso hace que sea más difícil acceder al aborto. Y además, como mencionaba Pilar, esto sucede en lugares en donde no necesariamente están cercanas a los centros de servicios de salud ni a los centros de acceso de justicia, y hay una informalidad también en el reporte. Entonces creo que es fundamental lo que estás comentando, porque necesitamos que los servicios de salud se adecúen a las niñas y adolescentes que están pasando por estos problemas, y no que les exijamos que tengan el acceso a los servicios que tienen las adultas, ¿no? Excelente. Otra de las cosas que, por favor, me gustaría precisar, antes de hablar del papel de la autoridad, del gobierno, etcétera, y si han cumplido o no sus normas, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Estamos viendo una realidad en Latinoamérica que con mayor o menor medida tiene mucha influencia por parte del machismo. Ese machismo, si sabemos, implica que de alguna manera una participación activa, desafortunadamente, de las mujeres en casa,
que o la fomentan o de alguna manera la toleran. Mi pregunta es, antes de hablar de las autoridades, ¿qué podemos hacer en casa para tratar de fomentar el diálogo y protección de los menores? Pilar, Eugenia, como ustedes me quieran contestar. Bueno, yo te mencionaría que sí, yo creo que como dices, en esta problemática que es alarmante, que es determinante para el desarrollo de cada uno de nuestros países en la región, es importante tener en cuenta cómo está nuestra sociedad, cómo se forman las familias, qué es el concepto de familia que estamos mirando. Obviamente el machismo es una problemática estructural, ¿no? No se arregla con charlas, no se arregla con talleres simplemente, es una cuestión también de políticas públicas, ¿no? Muchas veces se menciona, sí, pero la mamá es la que forma a los hijos que son machistas, y muchas veces le damos esa misma responsabilidad a las mujeres que han vivido esa situación de violencia o machismo. Y creo que, como dices, es importantísimo que desde todas las esferas del Estado, desde todas las esferas de la comunidad y de la sociedad, tenemos que cambiar esos patrones de crianza, esos patrones machistas, esos patrones donde muchas veces se mira a la niña o se mira a la mujer solo como un ente que va a dar cuidados a otros, ¿no? Muchas veces todavía vemos niñas que no son enviadas a las escuelas porque dicen, no, ella se va a casar, ¿para qué vamos a invertir y vamos a gastar en las niñas? Y esa es la realidad que pasa, se ve a las niñas y se ve a las mujeres simplemente como una reproductora y no como una persona que va a aportar a la sociedad. Entonces, es importantísimo que hagamos políticas públicas para erradicar esas normas culturales reaprendidas que finalmente están causando más inequidad, más casos de niñas que solo ven un futuro o pueden ver un futuro a ser madres y no ir a más allá, ¿no? Excelente, Eugenia, ¿qué nos comentas? Sí, yo quisiera agregar a lo que dice Pilar, que necesitamos también fortalecer espacios que tengan enfoques transformadores de género. O sea, no es que las familias son malas y están buscando lo que es malo para sus hijos, ¿no? Y sin fijarse. Es que esa es la norma que tenemos social, eso es lo que nos han enseñado. Y muchas veces las familias creen que es lo mejor para sus hijas que se casen y que tengan hijos a la brevedad posible, sobre todo si no tienen, por ejemplo, acceso a la educación, como comentaba Pilar. Creo que es fundamental tener espacios comunitarios en donde haya un diálogo sobre los roles de género, sobre cómo analizar estas consecuencias que tienen, porque en realidad se traducen en desigualdad y en una falta de felicidad para todos los miembros de la familia, porque estás enclaustrado en estos roles que tienes que cumplir y que no corresponden ni a las aspiraciones ni a las expectativas de las personas. Entonces, estos espacios que sean transformadores de género y que nos permitan pensar y innovar cuáles otras formas tenemos de organizarnos y cómo queremos construir familias, parejas y relaciones con un vínculo amoroso, ¿no? Sí. Ahora, antes de pasar al papel de la autoridad, ahorita hablando de políticas públicas, les pregunto, ¿realmente como sociedad civil tenemos las instituciones o hemos creado las instituciones necesarias para apoyar este tipo de causas? Y se los comento porque, miren, es muy común que surjan instituciones, asociaciones, etcétera, pero se ven más como una forma de ser cortesanos de modas que realmente estar legitimados en causas. Incluso, si yo les dijera, hay más instituciones que causas para efectos prácticos. Nos falta compromiso y falta compromiso social, pero en su opinión, ¿creen que tenemos como sociedad civil las instituciones de la sociedad civil que realmente necesitamos? Yo creo que sí, y creo que esta campaña, y perdón Pilar, lo voy a decir yo porque la campaña ustedes la han impulsado muchísimo, enseña cómo es poderoso unirse. O sea, las diferentes organizaciones que trabajan a diferentes niveles y en diferentes países son mucho más poderosas. Las organizaciones regularmente, claro que tienen un objeto social, claro que tienen una misión, y es mejor cuando pueden tener diferentes niveles de aproximación gracias a la diversidad. Siempre vamos a ver como riqueza que haya diversidad de sociedad civil.
Ahora, los problemas sociales son mucho más amplios y no es responsabilidad de la sociedad civil resolverlo. La responsabilidad es del Estado. Pero me parece que sí es afortunado que tengamos diversidad y me parece que sí hay un esfuerzo muy importante desde sociedad civil para lograr que esa articulación realmente responda a las necesidades. Excelente. ¿Quieres comentar algo, Pilar? Sí, solo sumar que coincido con mi colega que definitivamente no es responsabilidad solo de la sociedad civil, es responsabilidad de todos y todas, ¿no? Porque, por ejemplo, y tenemos que hacer una mirada, digo yo, es cierto, hay muchas causas, medio ambiente, tenemos el tema de seguridad alimentaria, tenemos el tema de la educación, diversos temas. Pero si no abordamos un tema que es principal y básicamente que está tratándose de la vida y de la vida digna, ¿no? Porque este tema que toca la campaña Niñas Nomades habla de una vida, sí, defiende la vida, sí, pero lo que defendemos es una vida digna. No podemos tener personas, niñas y niños que vienen y nacen de niñas, asegurarles que tengan una vida digna, que tengan buena educación, que tengan buena salud, que tengan el cuidado del medio ambiente, seguridad alimentaria y todo lo demás, si es que no estamos diciendo hay que nacer bien y para nacer bien hay que gestar bien y una niña no va a estar en esas condiciones y su futuro y el futuro de ese recién nacido no va a ser el óptimo, ¿no? Entonces, es cierto, hay muchas campañas, hay muchos ámbitos en los cuales la sociedad civil coloca temas para agendarlo públicamente, pero si no tomamos el tema principal, que es asegurar la vida digna para niñas y niñas que nacen en la región de América Latina, pues nuestros países van a seguir teniendo esos indicadores de desarrollo bajísimos, ¿no? Ok, ahora sí, por el lado del gobierno. Si hay una sociedad que en un momento dado requiere de este tipo de acciones por parte del gobierno, somos todos nosotros. Todos nosotros que estamos interesados en el crecimiento y en el desarrollo de la familia, la consolidación de la familia. ¿Cuáles son las políticas públicas que merecemos y que requerimos para atender a estas circunstancias? Y máxime que estoy hablando en Latinoamérica de un fenómeno que se está dando de un poquito de resquebrajamiento de los ideales políticos y pues, prácticamente en toda Latinoamérica todos tenemos problemas a nivel autoridad, a nivel gobierno. Pero en esas crisis de legitimidad, ¿qué podemos esperar de los planes que realmente atiendan a las niñas? Pues yo quisiera insistir en que es responsabilidad de los estados garantizar, proteger y promover los derechos. Y en el caso de las niñas y las adolescentes, yo creo que nadie está como poniendo en cuestión que queremos que ellas estén bien y como dice Pilar, que tengan una vida digna. Es fundamental que exista una política que incluye servicios de salud, servicios de educación, servicios de protección social, de empoderamiento económico, que la educación sexual integral esté presente en los espacios formales e informales, políticas claras de respuesta a la violencia. Es fundamental que todos sepamos que hay otras alternativas a la violencia y que la violencia basada en el género debe tener una tolerancia cero en nuestros países. Desafortunadamente estamos acostumbrados a pensar en que todo tiene impunidad y que las personas pueden ir en contra del Estado de Derecho y que pocas personas realmente van a tener una responsabilidad por lo que hacen. Pero es fundamental que pensemos en estas políticas desde una perspectiva intersectorial e integral para que las niñas y adolescentes se puedan desarrollar. Ok. Pilar, ¿quieres comentar algo más o continuamos? Sí, quiero nada más señalar que nuestros países, sí, como tú mencionas, pasan de cierta ideología política a otra cierta ideología política, pero no se trata, este es un tema que no se trata de ideología, no se trata de si es de derecha o es de izquierda, porque en ambos lados hemos visto avances y también hemos visto retrocesos, ¿no? Creo que ya hay investigaciones del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo que dicen que invertamos en los niños,
que si invertimos en las personas, la situación de desarrollo va a cambiar, ¿no? Muchas veces la inversión en salud, en educación en nuestros países en América Latina es muy, muy baja, ¿no? Y hay otros temas que pasan muchas veces porque uno dice, no, no estoy de acuerdo con este tema. Por ejemplo, la educación sexual integral. Todavía, a pesar que ya estamos en el 2022, seguimos pensando que hablar de educación sexual a las niñas, a niñas y niños desde muy pequeños es perjudicial, cuando sabemos que eso puede reducir enormemente la violencia sexual. Cuando todavía tenemos personal de salud que dice, soy católico y yo no estoy de acuerdo con el aborto, cuando tiene una niña que puede morir con una cesárea. Entonces, aún todavía tenemos una sociedad, como decimos nosotros, conservadores. Pero eso, ¿a dónde nos está llevando? ¿Está cambiando la situación de las niñas? ¿Está mejorando la situación de niñas y niños? No. Entonces sí debemos mirar hacia el lado correcto, hacia el lado de los derechos, ¿no? Fíjate que creo que retomamos lo señalado al principio que comentabas, Eugenia. Esto no se trata ni de ideologías, ni de credos, ni de religiones. Se trata de derechos y derechos humanos fundamentales. Y en ese sentido yo les pregunto, han lanzado este podcast. Me gustaría, por favor, que precisaran a la gente dónde se puede, cómo podemos enterarnos de él. Y lo más importante, platíquenos un poquito para seguir comentando del tema. Sí, fíjate que este 24 de mayo hicimos el lanzamiento de este podcast, que es una serie de 5 capítulos que ayudan a entender un poquito y a comprender por qué los embarazos forzados en niñas de América Latina y el Caribe son también violencias de Estado. Entender por qué pasa esto, qué deberíamos hacer. Y este podcast te ayuda a entender y da un kit de acción, como decíamos. No solo se trata del que está arriba, sino que todos nos unamos para entender cómo es la situación de las niñas que son madres, cómo debemos evitar esto y qué es nuestro rol, cómo podemos aportar a esto. Entonces, este podcast te ayuda a personal de salud a entender el tema, también a juristas, a periodistas, a artistas, a gente que está en el gobierno, a padres, madres, educadores, ayuda a prevenir, a acompañar y a defender finalmente los derechos de las niñas. Este podcast está bastante interesante, les invitamos a escucharlo en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y Deezer, ¿no? Está además narrado por la periodista ecuatoriana Dayana Monroy y una música que es original, que es de la cantautora guatemalteca Rebeca Ley, que ha compuesto una música específicamente para nuestra campaña Son Niñas No Madres. Perfecto. Eugenia, ¿quieres comentar algo más de esto? No, solamente que la campaña además pues está acompañada de otros materiales y que hay mucha información también. Estamos platicando, en pantalla están apareciendo mejor dicho, las direcciones donde la gente puede acudir y acceder a esta información. Pero aquí hay algo que me gustaría precisar. ¿Cómo desarrollaron el podcast? Porque, por ejemplo, me estabas comentando que es para juristas, que es para gente que tiene conocimientos. Pareciera que nada más de alguna manera está yendo a la gente que parte de ciertos conocimientos, válgase la redundancia. Pero si sabemos que lo que hacemos en Latinoamérica es de formación y preparación, ¿creen que también sea entendible por la gente común, la gente que desafortunadamente no cuenta con estudios o que tiene otras prioridades en su vida que se han descuidado de su formación? Sí, totalmente. De hecho, en estos 5 capítulos también hay mensajes que han sido dados por madres y padres de familia, ¿no? Y también narra las historias de estas niñas que son los casos emblemáticos de América Latina. Entonces también tenemos en el podcast personas que hablan. O sea, yo como madre de familia hablo y doy a entender con mi propio lenguaje cuál es la problemática y cómo yo desde padre o madre puedo entender lo que pueden estar pasando las niñas víctimas de violencia sexual
y cómo estas niñas pueden llegan a ser madres y se vulneran muchos derechos. Y no solo la afectación de un embarazo en adolescente o el embarazo en una niña, no solo le afecta a la niña, le afecta a su entorno. Y cuando escuchen el podcast y vean como, las herramientas y los otros materiales que tenemos en la página web, van a entender en videos muy educativos, muy sencillos y muy cortos, por ejemplo, cada uno de los casos emblemáticos de las niñas que estamos narrando en la página, ¿no? En la campaña. Excelente. Eugenia. No, solo también comentar otra vez que además, bueno, la campaña ha sido muy innovadora, el podcast es el último de los productos, pero se han buscado otros también. Pues hay videos, hay materiales que han funcionado para diferentes audiencias. Entonces, solo considerar eso. Excelente. Y fíjense que voy a leer un poquito de lo que puntualizan las voceras de la campaña Son Niñas No Madres. Proteger la infancia va mucho más allá de las leyes y los sistemas de justicia. Con este podcast esperamos que cada persona vea que puede ser parte de la solución. Con la suma de todas nuestras voces y acciones podemos hacer de América Latina y el Caribe una región donde las niñas puedan crecer sanas, felices y tengan la posibilidad de cumplir sus sueños. Realmente me parece excelente lo que están diciendo y lo aplaudo. Solo me quedo con un poquito de inquietud. Hablan de las voceras, pero ¿no estaríamos hablando también de que los hombres y las mujeres nos integremos en pro de esta niñez con futuro? Totalmente. De hecho, desde que nació la campaña Niñas No Madres, al principio eran pocas organizaciones y se han sumado muchas voces de madres de familia, educadores, docentes, mujeres líderes indígenas, jóvenes afrodescendientes, se han sumado muchas voces. De hecho, la campaña es súper abierta. Quien quiera sumar su voz, quien quiera compartir los materiales, los tiene, los puede usar. Sí es cierto que hay voceras específicamente porque tenemos casos emblemáticos que están yendo a cortes internacionales. Sin embargo, cualquier persona, cualquiera, sean o no sean activistas, si eres una madre o padre de familia, puedes sumarte. Puedes bajar los kits de materiales, los videos y compartirlos en tu barrio, en tu comunidad, en tu asociación. De hecho, eso es lo que se viene haciendo. Cuando nosotros en algún momento recogimos firmas para apoyo a la campaña, hubieron más de 200 organizaciones en América Latina que se sumaron a este llamado. Porque este es un tema que como dijo, no solo afecta a las niñas, nos afecta a cada uno de nosotros que creemos en los derechos, que creemos en la dignidad de las personas, ¿no? Excelente. Y los medios de comunicación efectivamente están totalmente invitados a usar el kit de acción, las herramientas, el podcast, cuando lo crean necesario. Perfecto. Eugenia, ¿quieres comentar algo más? No, solo que lo que comentas es fundamental, o sea, y por eso es importante hablar de estas acciones transformadoras de género. No hay nada más inspirador que ver que hay un acompañamiento más allá del género sobre estos casos y que nos ayuden a sensibilizar. A mí, por ejemplo, me ha tocado ver a los padres apoyando a sus hijas y hablando sobre lo importante que es que ellas tengan acceso a la educación y al futuro que ellas quieren tener. Y así necesitamos pues construir las igualdades y las alianzas. Excelente. Y nada más regresando un poquito a lo que comentaba Pilar. Nosotros como WOW TV somos un medio de comunicación en México que llega a, pues, prácticamente el internet es milagroso, llega a todo el mundo y algunos nos verán. ¿Cómo podemos sumar esfuerzos para apoyar esta idea? Pues, como te decía, tenemos en la página muchos videos que además son súper cortos. Sabemos que en los medios de comunicación la información tiene que ser corta y precisa. Y en la página web de niñasnomadres.org puedes encontrar algunos videos cortos de los casos de estas niñas, de Fátima, de Camila, de Susana, de Norma, que pueden ser colocados en las plataformas web o en los medios para que la gente pueda tener acceso a ellos y además también pueda dejar su acción, pueda opinar, se pueden hacer encuestas, saber qué piensa la población, cómo se puede sumar, qué hace falta para que no tengamos nunca más o se reduzca enormemente los casos de niñas madres en América Latina y el Caribe.
Bueno, nuevamente, me parece fabuloso lo que están diciendo. Quizás sea repetitivo con el excelente, pero créanme que acompaño esta idea y a través como este medio de comunicación vamos a hacer lo posible por seguir apoyando este tipo de acciones, los cuales celebramos y acompañamos. Pregunta nada más, algo que me llama la atención. Hace unos momentos, Eugenia, platicabas algo de los procedimientos, te estabas viendo medio judicial. ¿Qué son estas cosas para muchas personas? Digo cosas porque no todos son abogados. ¿De qué se trata la estrategia de litigio internacional? Bueno, pues los países deberían de tener resuelto el acceso a la justicia a nivel local, ¿no? O sea, deberíamos de poder, cuando nuestros derechos son violados, poder acceder a los mecanismos nacionales de justicia, en donde se busque no solamente, pues, dictaminar que hubo un delito o que se fue en contra de alguna norma, sino que también se pueda reparar el daño. Desafortunadamente, como estaba comentando antes, pues hay mucha impunidad en nuestros países y uno de los temas más difíciles es el acceso a la justicia de las mujeres, aún más de las niñas y adolescentes. Entonces, lo que están haciendo las compañeras de PP Global con las aliadas, que son las organizaciones locales, es documentar los casos en donde esto no ha podido suceder a nivel nacional y llevarlos a la Corte Interamericana, que pues es como este jurado de la región, para que entonces la Corte Interamericana dictamine pues cuál debería de ser la respuesta ideal de los estados. Ahí pues hay un doble beneficio. El primero es que se reconoce a la persona, en este caso una niña o adolescente, que le fueron violados sus delitos, debe de haber una reparación, pero también está el principio de no repetición, en donde la Corte va a dictaminar qué es lo que debería de hacer ese país, pero también para inspirar a los otros países y se convierte en el estándar de oro que deben de seguir los países de la región. Entonces, un caso de litigio que se lleva allá tiene el potencial de impactar en todos los países para mejorar tanto el acceso a la justicia como las políticas públicas. Fíjate que comentar algún cómico mexicano, y lo cito, el acceso a la injusticia está garantizado, el acceso a la justicia es un lujo. Ojalá que pronto pasemos a ser sujetos de lujo y realmente tengamos la justicia en todos los sentidos, ¿no? O como dicen, hasta que la dignidad se nos haga costumbre, ¿no? También. Pero fíjense, aquí lo que me parece más difícil es lograr que los políticos, la gente que está del otro lado, que son parte de la autoridad, realmente tengan la sensibilidad para priorizar lo verdaderamente importante y no solo verlo como una campaña política día a día, ¿no? No se trata, ya llegaron al poder, ya lo mantienen. No nos interesa eso. Lo que nos interesa es que vean por nuestra seguridad, por nuestra certidumbre, de todos, ¿no? Tan importante es uno como el otro y máxime en el caso de los niños que son niños y niñas que son el futuro de nosotros. Aquí yo les pregunto, además de todo lo que están haciendo, ¿cuál creen que sea el alcance o cuál sería la expectativa de ustedes en cuanto a los podcasts que están haciendo, en cuanto a las acciones que están tomando en beneficio de los niños, de las niñas? Bueno, yo diría que este podcast es como un alimentador, un incentivador del movimiento, ¿no? Y me refiero al movimiento en general, sean padres de familia, sean docentes, sean personal de salud, sean organizaciones de base, a que puedan mirar esto, utilizar esto como una herramienta motivadora en sus espacios y digan, yo también quiero hacer algo, yo también quiero cambiar esto que es una realidad dura para las niñas. Y también ayude tanto a juristas o a especialistas o a tomadores de decisiones políticas a mirar esto como un problema fundamental, como una necesidad fundamental a resolver, ¿no? En alguna oportunidad y conversando con algunas autoridades o políticos decían, ¿es posible que un político, una autoridad o alguien que toma decisiones se pueda ir a dormir tranquilo sabiendo que al costado suyo hay una niña que está pariendo, hay una niña de 9 años que está gestando? Entonces, es la responsabilidad de todos y todas, ¿no? Y todos los que estamos aquí, algo tenemos que sumar. Y como decía, esto no es una campaña únicamente de 4 o 5 organizaciones, es una campaña abierta donde cada uno y una de nosotras puede sumar mucho a cambiar esta situación.
¿no? No, créanme que por el lado de WOW TV siempre los vamos a apoyar, sobre todo este tipo de acciones tan importantes, de las cuales tenemos que formar parte para concientizarnos todos. Todos, es una acción conjunta y en la medida que aceptemos esa responsabilidad y tengamos la capacidad de comprometernos, seguramente encontraremos más rápido respuestas. Eugenia, hay otra cosa que me llamó la atención de lo que has comentado y agradezco a la gente que nos está escribiendo. ¿Qué tanto es la participación real de niños y niñas que no, obviamente no han sido afectados, pero para aprender estos temas? ¿Qué tanto es la madurez de los niños por inmiscuirse en estos asuntos? Bueno, pues sin duda es fundamental lo que estás preguntando, porque vivimos en una sociedad que está acostumbrada a pensar que niños y niñas pues no tienen el derecho a la participación o que no tienen nada que decirnos, ¿no? Que los adultos somos los que sabemos cuál es el camino, cuáles son sus necesidades. Es fundamental reconocer que existe un concepto que se llama capacidades en evolución, que está consignado también por Naciones Unidas y que significa que, claro, de acuerdo a la edad de cada uno de nosotros, pues va a ser el nivel de responsabilidad y de toma de decisiones que tenemos, pero es muy importante que les traigamos a los espacios y que realmente puedan tener la información adecuada a su edad y que les permita identificar qué les gusta, qué no les gusta, qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no quieren hacer. Desde chiquititos y chiquititas ya pueden saber si quieren o no, por ejemplo, dar un abrazo, si quieren o no, por ejemplo, dar un beso. Y estamos acostumbrados a obligarlos. Dale un beso, es tu tía, ¿no? No, pero nunca la he visto. Sí, pero tú dale un beso porque es tu tía. No, tenemos que respetar la autonomía y el espacio que tienen para decidir qué es lo que quieren hacer. Y esto va a ir progresando a lo largo de los años, y en la adolescencia pues ya deben tener acceso además pues a la educación, no solamente con perspectiva de género, no solamente con perspectiva de derechos humanos, sino también a los servicios de salud sexual y reproductiva a los que deben tener acceso, qué hacer si alguien les violenta, tener la confianza de una persona a la que le pueden contar cuando se sienten mal. Estas cosas son fundamentales, porque si no, es como el caminito de piedritas que vamos poniendo para que ellos puedan construir la casita. Porque si no, pues cuando ya explotó la casa no es posible hacer nada. Y también es fundamental considerarles para las soluciones, porque son ellos, ellas quienes están en ese lugar y quienes saben de qué manera podemos comunicarnos y cuáles son sus necesidades específicas. Hay organizaciones que son muy buenas haciendo consultas, que son muy buenas haciendo participación de niñez y adolescencia. Otra vez, como te decía, la idea es aliarnos, trabajar desde los expertise de cada quien y lograr incorporarles en estos espacios. Son fundamentales. Sin ellas no sirve de nada las campañas ni las acciones que estamos haciendo. Excelente. Pilar, te voy a pedir un favorzote. Me están escribiendo algunas personas que somos hombres y tal parecería que este tema, como se ha planteado, no por ustedes, sino en general, siempre atiende a las mujeres. Pero ¿cómo lograr que nosotros realmente como hombres tengamos esa participación? ¿Cómo asumimos el compromiso de forma conjunta con ustedes? ¿Cómo podemos ir de la mano sin pensar otra situación más que apoyar? Sí, totalmente. Creo que muchas, y puede ser que tengas razón, puede ser que muchas campañas, muchas acciones colectivas siempre son pensadas, o se piensa que la salud sexual y reproductiva o los derechos sexuales y reproductivos solo es una cuestión de mujeres porque nos afecta más a nosotras, y no es así. Creo que también en nuestra región, en América Latina, hay muchos casos ya de organizaciones de hombres que hablan y trabajan el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Es decir, yo como hombre fui formado así, pero no creo que esto, porque sabemos que los hombres también tienen hermanas, los hombres también tienen hijas, los hombres también tienen mejores amigas, vecinas, compañeras de estudio, compañeras de la universidad, que ven ese lado de opresión y se suman a la causa, ¿no? Yo creo que también la voz fundamental de los hombres es importantísima, pero también tienen que ver y trabajar y entender
por qué es la situación, por qué se pasan estas situaciones, ¿no? Y como te digo, ya hay un movimiento creciente de hombres en América Latina que hablan de las nuevas masculinidades. Cómo mi rol como hombre puede hacer que mi compañera o la persona que está a mi costado, que es mujer, pueda llegar a ser, desarrollarse tal cual como yo, ¿no? Pero para eso también hay que entender, o sea, esto no es una lucha de que solo trabajamos niñas, solo trabajamos mujeres, sino es la suma de todos. Total, la mitad de la población somos mujeres. O sea, la mitad de la población, generalmente la mitad siempre es mujeres. Entonces, ¿cómo desde nuestro rol como padre, como amigo, como hermano, como vecino, como mejor amigo, puedo hacer y sumar esfuerzos, ¿no? Pues muchísimas gracias a las dos. Estamos a unos minutos de irnos. Les agradezco mucho su participación y solo me gustaría hacerles una pregunta a ustedes en lo personal. Es la misma pregunta para los dos. En tus propias palabras, ¿quién eres, Eugenia? En tus propias palabras, ¿quién eres, Pilar? ¿Quién quiere contestar? Pues en mis propias palabras, soy una feminista que está buscando dejar un mejor lugar del que encontré cuando llegué. Excelente. Pilar. Bueno, yo te podría decir que yo me considero una mujer que lo que quiere y que lo que quiere lograr y lo que quiere ver es que otras mujeres tengan seguramente las mejores oportunidades que yo no tuve cuando era niña o cuando era adolescente. Creo enormemente que todavía vemos una luz al final del túnel que nos va a decir que este es un mundo posible para vivir con dignidad. Aún todavía podemos cambiar el mundo a favor de los derechos humanos y vamos en esa línea, ¿no? Excelente, pues desde México reciban nuestra admiración, respeto y afecto por lo que hacen, por lo que son y sobre todo por las ideas y acciones que van a concretar en un futuro muy cercano. Muchísimas gracias y me despido. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Gracias Pilar, gracias Eugenia, gracias Pilar y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido en este programa. Esto ha sido En tus propias palabras. Hasta la próxima. Gracias.